Buenas noches. No, fue un civil, justamente fue el profesor Jordán Bruno Yenta, que sí fue un héroe y además murió heroicamente. Él predicaba el heroísmo y practicó lo que predicaba. Fue asesinado por la guerrilla trotskista del ERP. Le habían ofrecido, inclusive ante las amenazas de muerte, mudarse a Portugal, le ofrecieron una cátedra en Portugal, se negó. Le ofrecieron protección armada, se negó, y cuando los terroristas del ERP enfrentan en la calle, él se lanza con sus puños desnudos contra ellos, ¿no? Por supuesto muere. Jordán Royenta tuvo un gran ascendiente sobre no solo los pilotos de la Fuerza Aérea, no solo sobre los oficiales de la Fuerza Aérea, también sobre muchos oficiales de ejército. Por supuesto, como la Fuerza Aérea tuvo esa tan brillante actuación, trascendió mucho más, pero por ejemplo, hombres como Rico, el coronel Losito, y otros más, también fueron discípulos de Yenta, de la clase de filosofía privada de Yenta, donde yo también tuve el orgullo y el honor de haber sido su alumno. Lo que pasa es que Rico después traicionó los principios de Yenta, los cambió por un plato de lentejas, lamentablemente, pero como combatiente fue un fenómeno. Esto había pasado muy desapercibido en la sociedad argentina, inclusive porque hasta no se prestó atención a lo que los propios ingleses hablaron del denominado factor Yenta. Hay un libro que está traducido al español, se llama La otra cara de la moneda, donde se citan unos papers de la inteligencia británica y hablan de ese factor Yenta en la formación de los pilotos, que explica, según los propios ingleses, la letal eficacia de nuestros aviadores. Y eso se debía a que Yenta, a través de inclusive de muchos instructores de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, no solo personalmente, les insufló ese sentido del heroísmo que también definiera el poeta latino Horacio. Dulce et decorum est pro patria mori, o sea, dulce y decoroso es morir por la patria, porque, bueno, las enseñanzas de Yenta estaban afincadas en la tradición cristiana y clásica, por supuesto. Y Claro. él ponía muy en claro que el heroísmo no puede estar reñido con lo moral, con lo moralmente perfecto, porque puede haber gente valiente, digamos, defendiendo causas sucias, y eso no califica como heroísmo. Y en ese sentido, porque la verdad que uno no deja de asombrarse, de quedarse medio pasmado, ¿no? ¿Cómo puede ser que en ese campo tan especial como es el campo de Marte, ¿no? De la guerra, un profesor desde su simple cátedra, y encima una cátedra privada, haya tenido semejante influencia? Usted que lo conoció y llegó a participar de alguna de sus clases, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo era a la hora de enseñar este hombre, Jordán Bruno Genta? Bueno, era apasionante. Él tenía dos clases, una donde era puramente, enseñaba filosofía, y la otra, que a mí, a mis 15 años, es la que más me atraía, era que él se sentaba y abría el diario La Nación y desde el punto de vista del filósofo nos explicaba las noticias del día, y uno las veía en una visión totalmente diferente a cuando lo había leído sin su guía. Era un gran pedagogo, un gran motivador, inclusive nosotros, que en gran mayoría éramos muchachos del secundario, salíamos de la clase de Yenta y teníamos que hacer algo. Por supuesto, todos soñábamos con los fierros, pero muy sabiamente Yenta nos lo había prohibido. Yenta decía, en esa época, estoy hablando de los años 60, que el nacionalismo que opte por las armas va a terminar en la extrema izquierda o en el gangsterismo. Y fue tal cual, porque algunos desprendimientos de los movimientos nacionalistas de esa época terminaron asaltando, por ejemplo, el Policlínico Bancario, y otros fueron inclusive parte de los movimientos guerrilleros de los 70. Así es, si me permite aquí hacerle una pequeña interrupción, pero es un personaje de muchas veces, suele ser opinado, comentado y rescatando algunas facetas que hoy en día están muy mal vistas, pero vale la pena esa aclaración
Y acá tengo un parrafito muy breve, pero para citar de esta consideración, ¿no? Cuando le iban a proponer, no a la gente que quiere instalar una revolución y que quiere destruir la civilización o las iglesias, inclusive hay que combatirlas por todos los medios. Y él supo decir, cito textual, actuar clandestinamente es de una ruindad, una vileza y una cobardía impropias de un soldado, de un estadista y de cualquier cristiano. Es algo que no se puede hacer si se es discípulo de Cristo. Y en tercer y último lugar, la guerra sucia a los guerrilleros se la van a perdonar y los van a convertir en héroes, a ustedes no. Ustedes en rigor no serán perdonados y serán en cambio castigados como criminales. Lo que él decía entonces es que un verdadero cristiano debe estar dispuesto a derramar la propia sangre y no la sangre ajena. En segundo lugar, si se tiene que defenderse y combatir, debe hacerlo en la luz y a cara descubierta, y no desde la sombra y con el rostro encapuchado. Quizás alguno no tenía claras estas palabras, es bueno traerlas a colación, me parecía, Nicolás. Proféticas y se cumplieron al 100%. Nosotros hemos sido testigos de cómo al llevar una guerra sucia contra la guerrilla marxista quedó entronizada en el poder a la larga. Cuando en el año 71 asesinan al primer oficial del ejército, al teniente Azúa, un grupo de sus camaradas se presenta ante Yenta y les dice, vamos a buscar a los asesinos y los vamos a exterminar uno por uno. Yenta les dijo, de ninguna manera, si ustedes hacen eso, dejan de ser ejército y se convierten en una banda. En ese sentido, lo tenía muy claro, lamentablemente, quizás porque no vivió lo suficiente como para frenar, de alguna manera, e impedir, vaya a saber si lo hubieran escuchado, esta metodología, no solo ilegal, sino sobre todo inmoral, pasaron todas las cosas que hasta el día de hoy nos siguen pasando. Así es. Le doy pie a mis compañeros del Instituto Estrada y de nuestro programa Filosofía con Vocales, por si seguramente también alguna pregunta quieren hacerlo. Carlos. Bueno, yo no podía dejar de hacer un paralelismo, Nicolás, entre Genta y Estrada, cada uno obviamente en su tiempo histórico. Y claro, Estrada en aquel momento quería recuperar el espíritu cristiano en el pueblo porque veía que la minoría ilustrada de Buenos Aires ya era dueña de los resortes del poder político. Ahora, cuando hablamos de la filosofía del profesor Genta, del factor Genta en la Fuerza Aérea, ¿cuál es el papel de los civiles ante semejante magisterio y sobre todo hoy día? En el tiempo de Estrada fue hacer la Unión Católica, que finalmente fracasó como partido, porque los resortes del Estado en ese momento estaban en manos de gente inmoral. Pero la pregunta que yo me hago es, en el tiempo que nos toca hoy a nosotros y con el magisterio de estos dos grandes hombres, ¿no? ¿Cuál es el papel de los civiles hoy día? Porque ya no es las armas de la bala, de la pólvora. ¿Cómo plantearía Genta, a la luz de su filosofía, lo que tenemos que hacer hoy, Nicolás? Bueno, evidentemente los civiles son los que tienen que estar más involucrados en la batalla cultural. Esto, él con su propio ejemplo lo daba, ¿cierto? Los civiles son inclusive una fuerza motriz más poderosa a veces en la historia que los propios militares, y estoy hablando de historia militar. La guerra de Malvinas sin los civiles no hubiera tenido lugar, porque esto es algo que la población no tiene en claro, pero los militares del proceso nunca quisieron ir a una guerra. Cayeron en una trampa de los ingleses, se trataba de hacer un toco y me voy, y después no pudieron dar marcha atrás cuando se da cuenta Galtieri que cayó en una trampa, porque los civiles se habían lanzado a todas las plazas del país y habían plebiscitado la recuperación de las islas, y donaban, cocinaban, tejían para apoyar el esfuerzo bélico argentino. De hecho, una cosa que se ignora, se ha tapado, que hubo 200.000 civiles voluntarios que se anotaron para ir a pelear en Malvinas, argentinos, y estoy hablando de los
mayores de edad. Los civiles, obviamente, sobre todo que ahora tenemos Fuerzas Armadas desarmadas, no tenemos Fuerzas Armadas, y lamentablemente sus cúpulas actuales son totalmente permisivas con la destrucción que se genera desde el poder político. Los civiles evidentemente tienen que estar en la primera línea de la batalla cultural. Bien, realmente muy, muy, muy claro y muy evidente hasta diría yo, porque hoy en día la batalla no cabe duda que va por ese lado, ¿no? La cultura, la educación y que pensemos los argentinos y los cristianos con nuestro propio cerebro. Lo tenía también ahí al licenciado Laureano Martínez, con ganas de hacerte una pregunta. Sí, buenas noches de vuelta. Gracias, Nicolás, por el tiempo y tu presencia. Una sola pregunta nada más. Te voy a sacar de Argentina. Pero sí vamos a seguir hablando de la lucha ideológica antimarxista y anticomunista que tanto mal hace al mundo en general. Recuerdo perfectamente que hiciste magnífica labor, hiciste un reportaje al filósofo ruso Alexander Solzhenitsyn. Te quería preguntar qué reflexión podés hacer vos en torno, bueno, a esta personalidad tan grande, de qué herramientas o qué procedimientos o qué en definitiva hacer al respecto de alguien que sabía lo que era el comunismo de adentro y cómo combatirlo. Bueno, las enseñanzas de Solzhenitsyn en Rusia, en la Rusia soviética, arrancan también desde una postura moral, de perfección moral, con una frase muy breve. Él escribió un texto muy breve que tituló Vivir no de acuerdo con la mentira. Sería una traducción un poco torpe de cómo se suena en ruso. Algo tan elemental y sin embargo tan fundamental que hasta el día de hoy, donde Solzhenitsyn está de nuevo en la picota, en la actual Rusia, porque el gobierno de Putin está resovietizando a Rusia, por ejemplo, hace poco tiempo un pintor en una medianera de una ciudad provinciana hizo un retrato de Solzhenitsyn con esa frase, no vivir de acuerdo a la mentira. Y enseguida hubo vándalos, obviamente prohijados por el gobierno, que ensuciaron y taparon esa leyenda. O sea que vivir de acuerdo a la verdad sigue siendo lo más revolucionario o contrarrevolucionario que uno puede imaginar. La verdad que sí, la verdad que sí. De hecho, lo venimos diciendo hace varios programas, desde el primero, ya le dedicaremos algún programa a la verdad, pero bueno, aunque más no sea, en el título de nuestro programa la tenemos siempre presentes, ¿no? Lo decimos muy seguido, esto es filosofía con vocales, con B de vocales, pero también de verdad, dedicada también a los consonantosos que nos quieren hablar de la posverdad. En fin, vamos, ya casi que se nos va haciendo el cierre, le agradecemos infinitamente a las autoridades de la radio y al operador que nos dejó esta chapa que nos permitió tenerlo a Nicolás. No sé si Carlos Robledo, como presidente del Instituto Estrada, también quiere hacer un cierre, un saludo. Sí, quería dejarle, bueno, primero en nombre de todos los que integramos el Instituto Estrada, gracias Nicolás por estos minutos. Para nosotros el día de ayer fue muy especial, hicimos el homenaje público en el busto de José Manuel Estrada, que está en el cruce de Oroño y Pellegrini. Creemos que, como vos bien dijiste, es la hora de los civiles. El factor religioso, el factor militar tendrán que hacer cada uno su propio examen de conciencia y ponerse a la altura de las circunstancias. Pero quisiera dejarte estos minutos para que nos hables del héroe hoy, ¿no? Porque realmente creo que hay como una mediocridad en el ambiente llevado más por el virus del miedo que por el virus sanitario. ¿Cuál es el heroísmo que hoy necesitan los argentinos? Que de ninguna manera es imprudente, pero está regulado por virtudes superiores, ¿no es cierto? El heroísmo que hoy se nos demanda a los argentinos. Bueno, primero es fundamental decir la verdad en todas partes. Ahora no hay excusas. Con la revolución tecnológica y los medios sociales, no hay excusas de que no se puede llegar a ningún lado. Antes sí estaba el monopolio de los llamados medios hegemónicos, pero ahora con las redes sociales uno puede llegar a decenas de miles de personas, inclusive a través de esos mismos medios antes
que eran hegemónicos, porque puede escribir debajo de las notas, que muchas veces esos segmentos de los diarios son más leídos que las propias notas, porque tienen a veces comentarios muy sabrosos. Así que no hay excusa para no combatir. Hay maneras de, siempre las hubo, pero en menor grado. Uno podía escribir una carta a la Nación y si era breve y tenía suerte, por ahí se lo publicaba. Pero ahora las posibilidades son absolutamente infinitas. Y fundamentalmente lo que necesitamos, me parece, es lo que Yenta también enseñaba, la vigencia de los arquetipos para la población. Los arquetipos son los que elevan la vara para la población y los tenemos muy frescos en la historia de la Guerra de Malvinas. Muchos de ellos caminan entre nosotros y son desconocidos. Y yo creo que los políticos a propósito siguen escondiendo a los héroes de Malvinas porque no le conviene esa vara alta, porque un pueblo que se inspira en una vara alta de los héroes reales mucho menos propenso a dejarse llevar de las narices y dejarse saquear y engatusar. Muy bien, realmente muy, muy claro. Ha sido un placer tenerlo a Nicolás Casanseu, el único corresponsal de guerra a lo largo de los 2 meses, abril, mayo y parte de junio que hubo en la Guerra de Malvinas. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Nicolás, por su tiempo. Y bueno, será hasta cualquier momento, pues sabemos que se ha convertido en un santafesino más, ¿eh? Así es, provinciano con DNI, todo, dirección de San Lorenzo. Muchas gracias, un gusto. Hasta siempre. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego.